Señoras y señores, bienvenidos al episodio 261 de otro podcast bursátil. En una semana donde el Standard & Poor's sigue haciendo máximos históricos, sigue subiendo nuevamente, se estrenan nuevos valores para el índice de la bolsa de Estados Unidos y mientras tanto nuestra chuspa sigue en modo tengo miedo, sigue en modo estoy con incertidumbre y cerró en 2.101 puntos, ahí muy cerca de ese soporte psicológico de los 2.100. Otra caída más esta semana para el Colcap de un 1%. Ya va un poco menos profunda que las de las últimas 3 semanas anteriores, pero pues ya completa 4 semanas a la baja y en modo tengo mucho miedo, estoy muy nervioso. Eso es lo que dice el mercado. Antes de saludar a nuestros queridos panelistas del día de hoy, tenemos que hacer nuestro disclaimer. Los contenidos que tenemos en este espectacular, maravilloso, educativo programa en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o con lo que leen en redes sociales, en grupos de WhatsApp, etcétera, sobre todo si ven Instagram y TikTok, no tienen ni idea qué están haciendo invirtiendo en bolsa, por favor edúquense y saquen criterios propios. Ahora sí, señor Januciño. No está Januciño. Ok, bueno, señor Joan Ramírez. No, tampoco está don Joan. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes. Estimado señor Cárdenas, ¿cómo me le va? Bien, Oscar, esta semana medio podcast bursátil. Nuestros amigos Joan y Janus se desaparecieron, no sabemos en qué estado de sobriedad se encuentran. En todo caso, un cariñoso y cordial saludo para ellos. ¿Qué opina, don Oscar? A mí me dijeron que ellos estaban preparando su ponencia para el Rankia Experience de Medellín de esta. Mentiras que no, tampoco. No nos invitaron. No. Saludos a los amigos de Rankia, muy queridos, los queremos mucho. Bueno, no, don Estarán preparando el asado con el grupo Los Aleluyos, que fueron a comprar la mazorca, la papa y la yuca, pues. Ni modo. Cero dudas que están en preparativos y no los juzgo, no los critico por eso. Bien hecho, de hecho. Bueno, don Oscar, ¿cómo vio esta semana en el Colcap? Seguimos con una incertidumbre y con un negativismo bastante fuerte, a pesar de que las encuestas ya están siendo un poco menos caóticas y tienen una proyección diferente para segunda vuelta, ¿cierto? Hoy salió, por ejemplo, la de Atlas, donde muestra que cualquiera de los dos candidatos, Paloma o Abelardo, tienen un gap de ventaja sobre el señor Cepeda. Pero el mercado pues todavía no cree, está todavía en modo nervioso. ¿Usted qué opina? Este comportamiento es bastante normal y es típico de un mercado en condición preelectoral, con incertidumbre, con duda, digámoslo de alguna manera. Hay que entender que acá ya estamos hablando de patrimonios y en ese escenario, cuando usted está gestionando un patrimonio, la primera regla de un inversor serio es procure no perder lo que tiene y luego sí mire a ver si puede ganar. En ese escenario, pues tiene mucho sentido, lo hemos visto corroborado en el dólar con una subida más o menos importante. Lo hemos visto con las acciones un poco a la baja, acciones Colombia un poco a la baja. Apenas lógico, don Henry, estamos hablando que no es una elección cualquiera, es una elección en la que hay unos riesgos colaterales derivados en procesos posteriores, como por ejemplo procesos institucionales, nombramientos de altas cortes y demás, pero sobre todo comportamiento del Banco de la República. Sí, fíjese que de hecho para el mercado inclusive se ha determinado que el Banco de la República se ha comportado como el último castillo. Y en este escenario, cualquier ataque al banco ha sido respondido por el mercado con
con comportamientos que demuestran que no le gusta que se metan con el Banco de la República. Mm, es normal. Ahora, si lo vemos ya un poquito a nivel de detalle, caso de Ecopetrol y demás, estamos hablando que también se está moviendo mucho en función de su subyacente. El petróleo sigue marcando la pauta fuerte en Ecopetrol. Creo que Ecopetrol tiene un castigo de subvaloración por el escenario político en el que viene y que incluye el riesgo electoral un poco. Y que a futuro, pues dependiendo de cómo termine el tema, cómo se decante, puede liberar algo de valor. Eso pues todavía no lo sabemos, estamos a 2 semanas y media de saber qué va a pasar, de empezar a aclarar el panorama. Muy de acuerdo, don Oscar. A estos niveles del Colcap, nosotros ya estamos muy cerca de cerrar a niveles de cierre de 31 de diciembre de 2025. El Colcap cerró en 2065, si no estoy mal, 2069 fue el cierre, prácticamente 2070. Desde los 2070 hasta estos niveles, pues ya estamos a 30 punticos nomás de devolver absolutamente todo el movimiento de lo que ganó el Colcap en el año, sobre todo pues de esas primeras 4 semanas de enero, donde estuvimos incluso muy cerca de los 2.600, estuvimos en 2.562, y bueno, prácticamente se devolvió todos los 300, casi 400 puntos en menos de nada. Hace poco, pues en las últimas 4 semanas, estuvimos en un máximo de 2.366, ahí ya devolvió casi 270 puntos en 4 semanas, para que vean lo bastante fuerte que ha estado la caída en lo que va del año. Que lamentablemente los que se perdieron ese rally de diciembre a enero, ¿cierto? De final de diciembre a enero, pues en este momento ya, si no volvieron a entrar, pues ya pueden estar tranquilos que no pasó nada, ¿cierto? No se perdieron de nada ya en este momento. Bueno, otra cosa importante, don Oscar, usted que habla ahora de Ecopetrol, es que salieron resultados de Ecopetrol, ¿cierto? Y los resultados de Ecopetrol pues fueron nefastos. A pesar de un dólar bastante estable durante el trimestre y a pesar de tener un indicador de petróleo bastante alto, un precio de petróleo bastante alto, las finanzas de Ecopetrol no salieron nada buenas, no se encontró un resultado o una utilidad ligeramente decente, sino que por el contrario, aún con unos indicadores de petróleo, precios de petróleo bastante altos, pues la empresa siguió perdiendo mucho dinero. O sea, no es poca la caída versus el primer trimestre del año 2025. ¿Usted qué opina, don Oscar, de esos resultados de Ecopetrol de primer trimestre? Esto es un tema que está asociado a dos problemáticas grandes y es ese aumento de costos desmesurado que estamos viendo desde hace mucho rato en Ecopetrol, vía burocracias, nombramientos no idóneos y demás, asociado a una pérdida en la capacidad de producción. Acá es relevante ver que la producción media para el trimestre disminuyó. O sea, no es un tema de precios, no es un tema siquiera solo que los costos aumentaron, sino que también la producción está declinando. Estamos hablando de un 15%, perdón, un 5% menos, 3 a 5% menos, que impacta definitivamente en el resultado general de la compañía. Hay gente que dice, pues si produzco menos debe costar menos, y es parcialmente cierto. A nivel de insumos es probable que se consuma menos, pero las capacidades a nivel de transporte ya están contratadas y sobre todo el costo de personal y el costo de maquinaria son costos que se definen como costos fijos. Ya no dependen de qué tanto produzcas, tienes que pagarlos sí o sí. Ecopetrol fue una de las empresas que más sufrió el tema del aumento del 23% en el salario mínimo. Y para también las personas que dicen es que en Ecopetrol, ¿quién gana el salario mínimo? Casi nadie,
pero los salarios mínimos integrales están indexados al mínimo. Ecopetrol sí tiene muchos profesionales que ganan salario mínimo integral, entonces implica ese aumento. Y súmele a eso que con toda seguridad tuvieron un impacto a nivel de impuestos que tienen que asumir. Es un cóctel un poco negativo y el decir un poco es ser benévolo, que hace que aún con esos precios brutales de Brent que tuvimos en el trimestre, eso no se haya podido capitalizar en el resultado de la compañía. De acuerdo, Oscar. Ahora, nos queda este segundo trimestre ahora con un dólar al alza, ¿cierto? Que le debe favorecer a los ingresos de Ecopetrol y adicionalmente que el Brent sigue con un precio bastante alto. Hoy el Brent cerró en $109 con 48, prácticamente en los $110, recuperando pues valores que tenía hace 2, 3 semanas. Entonces, pues creo que si el esquema de negociación de Ecopetrol les permite hacer una buena cobertura y tener precios altos durante prácticamente todo este trimestre que ya llevamos pues mes y medio, con dólar alto además, imposible pues que no mejore un poquito esa utilidad, por lo menos desde el punto de vista de los ingresos. En fin, bueno. No, Henry, no, permítame decirle que no es imposible, porque, no, en serio, tengamos en cuenta algo, y es que Ecopetrol se va a ver fuertemente impactada por el nuevo impuesto al patrimonio, ¿sí? Que es específicamente fuerte con empresas productoras de oil and gas. Es una ecuación un tanto perversa en la cual al final, en el neto, el resultado es que las utilidades para los accionistas se reducen significativamente, dado que las utilidades se reducen y aumentan los impuestos. En el neto, el gobierno termina recibiendo casi que lo mismo, lo que no recibía por utilidades lo recibe por impuestos y el afectado es el accionista minoritario. Es un tema bastante perverso si me lo pregunta. Totalmente, de acuerdo. Y bueno, pues a pesar de esos escenarios tan complejos para la empresa, que solamente cambiarán cuando cambie completamente pues de dirección y vuelva a haber un gobierno pro mercado que permita exploración de petróleo y exploración de gas y bueno, que vuelva a apostarle al crecimiento orgánico de la compañía. Ecopetrol creció un 5.5 esta semana, pues muy en línea con el Brent. Y esa fue nuestra top mover de la semana. La segunda, la acción de Éxito, que creció un 4.11%, cerró en 4.050, recuperando otra vez precio por encima de los 4.000, con unos resultados que al mercado le gustaron mucho. Siguen bastante altos los crecimientos de utilidad, ya comparado con el primer trimestre de 2025, que de por sí fue bueno. Entonces tenemos unos resultados que al mercado sí pues, le gustaron mucho en esta oportunidad. ¿Cómo vio los de Éxito, don Oscar? Sí sorprenden un poco por lo positivos, en un escenario en el que el tema de competencia del retail se está poniendo mucho más fuerte en Colombia. Yo vi un par de aspectos que me llamaron la atención y es que siguen encontrando formas de hacer más eficiente su operación. Eso me parece curioso. Nosotros hace un añito, año y medio decíamos, oiga, el tema de la optimización llega a un punto en el que o no se hace sostenible o no se puede profundizar más porque ya impacta directamente el core de negocio. La realidad es que parece que había mucha capa sobrante en la operación. Si usted analiza los resultados, don Henry, de pronto eh, o los ve, a simple vista los ve o muy marginal esa mejora o no los ve, ¿sí? En ciertos rubros. Pero es que absorbió el aumento del mínimo del 23 punto y pico por ciento. ¿Sí? Y ahí sí estamos hablando de una cantidad significativa de masa salarial que devenga ese salario.
por la naturaleza del tipo de negocio, esos retails manejan unos salarios en un rango de salarios mínimos. Yo, en ese sentido, tomé una sorpresa, digámoslo, positiva. El tema de la administración como tal, con la salida definitiva de Giraldo, que venía en un proceso de downgrade de gerente general a gerente de país, y bueno, ya ahorita al final, ya uso de buen retiro, establece que en estos momentos es posible que los cambios se estén profundizando ya totalmente con esa nueva dirección, habiendo hecho el handover administrativo que se necesita. Eh, Hay que ver en el corto y mediano plazo qué es lo que va a marcar, no el crecimiento como tal. Creo que no estamos en un escenario para crecer. Y si el tema de la inflación se profundiza en Colombia, hay que entender que los fenómenos inflacionarios lo que hacen es hacer una migración de clientes y de usuarios a un nivel más bajo de la escala evolutiva. Dicho de otra forma, el cliente que compraba en Carulla pasa a comprar a Éxito y los que compran a Éxito van a buscar opciones un poco más económicas. Entonces, en este escenario, creo que el lograr mantener unos ratios de costos y unos ratios de ingreso como los que tienen, se puede considerar un buen resultado. Ok, interesante. Sí, por supuesto, eh, le han cortado mucho costo operativo. Encontraron una oportunidad allí, pues la han capitalizado muy bien y eso es pues de destacar. Pero desde el punto de vista de los ingresos, ahí sí yo veo un estancamiento fuerte. Eh, Apenas crecieron el 1.1% los ingresos con inflación año a año superior al 5,5%. Entonces, ese crecimiento de ventas no alcanza siquiera la inflación. Eh, y yo creo que ahí Don Henry, hacer el seguimiento de ese ingreso va a ser lo clave. Don Henry, Sí, pero es que sí, Oscar. precisamente a eso me refiero y voy a tomarme un momento para discutir el ejemplo. Cuando usted analiza el target de mercado, el nicho de mercado de Éxito, es estratos 3 alto, 4 5, digamos que algo del 6, pero esos tienen un impacto marginal. Hablemos del estrato 3 o 4 y algo del 5, que son los que concentran el segmento poblacional que consume Éxito. Ese grupo de gente, con toda seguridad, no ganan el salario mínimo. Quiere decir esto que sus aumentos, con toda seguridad, no fueron el 23, sino que fueron el 5, el 6, el 7, muy cercano al IPC. Es decir, que están absorbiendo en toda su canasta básica un diferencial negativo que puede oscilar entre 3 o 4 puntos y 15 puntos. 3 o 4 puntos para los procesos. Por ejemplo, algunos servicios públicos subieron el 10%, el 11%. Entonces, si a ti te subieron el 6, tienes un diferencial negativo del 4 en ese caso. Pero también, por ejemplo, los servicios de vigilancia que están inmersos en las administraciones, con total seguridad subieron mucho más del 10, subieron el 18, el 20, inclusive hasta el 23%, porque tienen que absorber ese aumento del mínimo. Entonces, esas personas que antes mercaban en el éxito y que ven ese diferencial en su capacidad de poder adquisitivo tan negativo, el único camino que les queda es ajustar su matriz de costos, su matriz de gastos personales, y eso implica en todos los escenarios que si antes iban a comer a un restaurante de 100.000 pesos por pareja, digamos, una salida, con toda seguridad ese restaurante pasó a valer 115, 120.000. La salida por pareja ya no es asequible para ellos y migran a un restaurante eh, de menor costo.
que son los que empiezan a recibir esa migración poblacional. En el consumo retail pasa exactamente lo mismo. O sea, si a usted los aumentos no le dan para seguir consumiendo, o si usted quiere mantener otros costos y considera sacrificar y dice, bueno, en lugar de ahora ir al Éxito, voy a ir a la marca X que me vale 10% menos o que por lo menos me vale lo mismo que el año pasado, pues lo están haciendo. En ese punto es donde yo digo, pucha, el solo hecho de lograr mantener ventas, ni siquiera al ritmo de inflación, porque es que no es factible. En un escenario con alta inflación, esos negocios de retail y de retail de alto ticket y mediano ticket, aunque se mantengan, eso ya es ganancia. Donde usted ve los crecimientos fuertes es en la parte baja de la cadena. Los restaurantes de entry level van a ver un crecimiento significativo de clientes. Los supermercados de entry level, la misma situación. Entonces, yo creo que el éxito, manteniendo ese indicador marginal, eh, la está haciendo bien. Ok, interesante ese punto de vista, Oscar. Seguiremos muy pendientes de cómo siguen las ventas de Grupo Éxito. Además, también yo creo que fue muy positivo el tema de Argentina, haber cerrado ese tema de Argentina que le estaba quitando pues también tanta utilidad y bueno, muy buenas cifras de utilidad para el Grupo Éxito. Nuestra tercera tomo de la semana, la acción de ETB, que subió un 3.8%, apenas con 169 millones de pesos. Eso pues es prácticamente anecdótico. Luego le sigue la acción de Celsia, que cerró en 4.940, creció un 1.75%, apenas ligeramente por encima de la semana pasada, eso sí, con un volumen bastante importante. Y la acción de Grupo Argos Ordinaria, que prácticamente cerró en tablas, y esas son las poquitas, muy poquitas top mover de esta semana. Vamos a hablar ahora las que... Grupo Argos con aprobación de programa de recompra, ¿no? Sí, señor, nuevo programa de recompras autorizado. Van a inyectar otro dinerito más en recompras, lo que me parece que está bien, pues todavía la empresa no está pues a unos costos, unos precios pues muy sobrevalorados para lo que está el mercado. Creo que ahí todavía hay un gap de oportunidad donde me parece interesante que la empresa Muchísimo, siga recomprando. muchísimo. A mí me parece que el Grupo Argos está demasiado barato. Mm. En A esos diferencia, por rangos y ejemplo, pues sobre todo la preferencial, ¿no? Que ya está como por totalmente los 11.000 y algo. correcto. A diferencia, pues, por ejemplo, de Semargos, que Semargos sí ya está un poco alto, o Celsia, por ejemplo, que también me parece que ya está un Sí, poco más de alto de acuerdo. lo que está el mercado en general, ¿cierto? De acuerdo. En Yo estoy de general. acuerdo y me parece bien que Grupo Argos le dé uso a la caja que logró hacerse con la recompra de Celsius. Ahí quedaron con Sí, una sí, sí. caja interesante. Oiga, yo todavía leo por ahí gente indignada con la recompra de Celsia. Yo no puedo, todavía no, la verdad es que no los comprendo, no logro entender la posición de los que siguen criticándolo de Celsius. Pero bueno, eso será para otro podcast porque pues nosotros aquí lo dijimos desde la primera recompra que hizo Éxito en igualdad de condiciones, ¿cierto? Que ese texto pues nos dio mucho de qué hablar en ese entonces. Desde esa primera recompra de Éxito por parte de Casino, todavía estaba Casino como dueño de Éxito, eh, esa figura tributaria de sacar dinero de la compañía como recompra y no como dividendo, pues nos pareció interesante en su momento. Y desde ahí pues ya ha pasado varias recompras similares, incluyendo una de Semargos, incluyendo el Grupo Argos y ahora también Don Henry, lo que pasó con Celsius. Y bueno, me parece muy anecdótico que la gente se indigne por esas cosas. viéndolo objetivamente y de manera pragmática, es un instrumento financiero que puede ser usado, que tiene, llamémoslo sentido, desde el punto de vista, pues que si es el mayoritario, él verá si quiere participar o no. Y permite tener unos beneficios tributarios. Punto. Que se beneficie también vía el precio que se tasa para la recompra. Pues entre más alto el precio, más dinero pueden extraer de la sociedad.
y pues el que pueda aprovechar bien. Cuando usted habla de esos comentarios, a mí me genera, primero, pues, ok, analicémoslo desde el punto de vista del que los plantea, y es un punto de vista, ¿cómo es que decimos nosotros para la política? Bien pensante chapinerún, que todos tenemos que estar en las mismas condiciones, que todos deberíamos tener la posibilidad, y la posibilidad estaba para todos. Que uno no pueden hacer uso de esa posibilidad o por X o por Y razón, pues son las condiciones del mercado. Si usted tiene unas acciones, se somete a un proceso que está con unas reglas claras, pues viejo, si usted no participa y se ve afectado, quedarse quieta la acción o quedarse quieta la compañía durante un periodo de tiempo, porque si hace algo puede ir en detrimento de algún accionista que no quiera participar o que no pueda participar, es difícil de entender. De acuerdo. No, y si uno no pudo participar, pues, y es accionista porque le cree la empresa, pues ahora tiene una porción un poquito más grande de la empresa, ¿cierto? O sea, no es que el que no haya participado haya perdido, ¿no? Pues le quedó con una porción ligeramente más grande, entonces en futuras reparticiones de dividendos o las utilidades por acción, pues van a ser más altas, ligeramente. Pues, o sea, yo, la verdad, bueno, eso va para una discusión larga y no es el objeto, pues, de este podcast hoy, pero me parece anecdótico. Las bottom mover de la semana, y vamos a empezar con una que la verdad yo no entiendo. No entiendo esta cascada tan tremenda. La acción preferencial de Grupo de Vivienda, que cae un 7.8% y ahora registra mínimos históricos desde que empezó a cotizar en 22.680. Eh, Recuerden que la acción de preferencial de Vivienda arrancó aproximadamente en los 30.000 pesos y ya ha perdido pues casi 8.000 pesos. Va como un menos 25 desde que empezó a cotizar, a transar en la bolsa. Muy fuerte la caída y además con casi 9.500 millones de pesos, un volumen importante. No sé por qué le están dando tan duro a Grupo de Vivienda. No me explico por qué a esa acción en específico le dan tan fuerte, incluso más que la propia da vivienda preferencial, que a grosso modo es casi pues lo mismo sin la operación de Citi y lo que hay afuera, pero bueno, no sé. La verdad no me explico ¿No? por qué le dan tan duro. ¿Usted Don qué piensa, Henry, don Oscar? para mí la explicación en cambio sí la veo. Esa empresa tiene un TAO de delay, tiempo de retardo, respecto al comportamiento de las otras. Analicemos esto simplemente. A ver, voy a ponerle ejemplos. ¿Cuánto fue el máximo que cotizó Cibest este año? Tocó los 100.000, ¿no? Sí, correcto. Más o La menos. ordinaria, ¿no? La ordinaria, sí. Está en Sí, setenta y sí. tres mil. ¿Sí? Estamos hablando de una caída de un 27%. Si usted le aplica ese mismo 27% a los 30.000, lo deja por ahí en un escenario de 21.700, 21.000, perdón, 21.100, 21.200, más o menos, que es donde estamos. ¿Sí? Si usted analiza, por ejemplo, Banco de Bogotá, que es un poco más estable, ¿cuál fue el máximo de Banco de Bogotá este año? 44.000, más o menos. Sí, más o menos. Hoy cerró en 36.500. Ahí estamos hablando de un 20%. Mi punto es, nuestra bolsita, que tiene un gran componente financiero, está viendo un castigo importante en las financieras. ¿Orientado a qué? A que pues evidentemente las tasas de interés altas implican menor capacidad de colocación de créditos, implica un aumento en el riesgo percibido, es decir, en las tasas de impagos, y por ende un aumento en las provisiones en los estados financieros. Súmele a eso, don Henry, que todos los bancos fueron el segundo renglón de la economía más golpeado por el impuesto al patrimonio. Primero fue actividades de extracción,
carbón, petróleo y demás, y el segundo fue los bancos. En ese escenario, usted no va a encontrar, salvo los bancos que cotizan poco, que hayan logrado mantener su precio. Casi todos están golpeadísimos. Los de Sarmiento de pronto son los que mejor han resistido el embate. Y la razón por la cual la vivienda, la sección preferencial de la vivienda, no grupo, sino la vivienda, está ahí, es porque es una acción que ya casi no se negocia. Recordemos que esa fue la que se convirtió 1-1 para ir a vivienda grupo. Los que se quedaron con esa accioncita de vivienda son muy poquitos. Eso está concentrado, entonces es difícil que tenga caídas groseras de un día para otro. Pero yo creo que sí, lo de Avienda Group simplemente es poniéndose un poco al día con las caídas de los demás. Bueno, el tema es que, pues, la Vivienda Group en enero, diciembre y enero, que fueron los meses donde la bolsa subió fuerte, pues esa acción no se movió. Por lo que mencionamos en su momento, que las Ah, personas no, no habían digna hija de entendido Bolívar. todavía. Digna hija de Bolívar. Que la gente no había entendido todavía la diferenciación entre David Group y la vivienda normal, que la gente no asimilaba el tema, pero para la caída sí se cayó pues absolutamente todo, y esta semana pues con más fuerza todavía. No, ahora, Entonces, algo raro pasó hace un par de días, que fue la caída desde los 25.000 a los 22.000 el mismo día, sin escalas. El sí, miércoles, si no estoy mal. sí, Eso sí, con es muy que es poquito volumen. claro, pero igual fue fuerte. Fue Ah, el sí. martes fue cuando cayó duro. El martes cayó durísimo, y no se recuperó el resto de la semana. O sea, el resto de la semana siguió en esos niveles de los 22.000 más o menos. Pero bueno, pues esa es nuestra chuspa, y la verdad, pues yo todavía no comprendo por qué no ha subido tanto de precio ese grupo de vivienda versus lo que ha hecho el resto de las financieras. Pero de pronto sí, lo que usted dice tiene razón, y es que como es digna hija de Bolívar, pues ahí sí se merece todo el castigo del mundo y nada que hacer. Bueno, nuestra segunda voto mover de la semana, la acción de mineros, que cerró en 14.500, muy alineado con lo que pasa con el oro. El oro esta semana estuvo bajista, cayó casi un 4%, y mineros, por tener cédula colombiana, pues cae casi un 7.7%. Entonces, ahí como que duplicó lo No, que cayó el oro. ahí no es solo la cédula colombiana, don Henry, sino que adicional a la caída del oro, la subida del petróleo impacta durísimo los costos de producción por el combustible, y pues ellos, eso sí los van incorporando inmediatamente. Acuérdese que una de las movidas, de las primeras movidas que hicieron los hindús cuando compraron mineros, fue empezar a desindexar los costos operativos del precio de la onza. Cuando usted tiene los costos indexados, pues se mueven netamente al precio del oro. En este caso, no se está moviendo ya indexados al precio del oro solamente, sino al precio de cada una de sus materias primas. Y uno de los principales rubros de costos en una operación minera son los combustibles, que se han subido. Evidentemente, estamos hablando de que hace 3 meses, 4 meses teníamos barril de petróleo a $70, y ahorita estamos hablando de barril a $109, un 50% de aumento. Ok, sí, tiene sentido. Eh, está bien interesante esa seguilla de lo que pasa con el oro y con el petróleo, porque están comportándose prácticamente de la misma forma, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante para analizar. Bueno, la tercera bottom de la semana, la acción de Grupo Al Preferencial, que cae un 7.5% a 767 pesos. Le sigue la acción de Semargos, que cae 6.3% a 10.960, ahí tocando ese soporte en los 10.900. Interesante para que le queden los técnicos, interesante para que
los que no le crean a los técnicos, entonces ni por el carajo se arrimen, porque de no respetarse esos 10.900 le queda un abismo por allá hasta los 9.000 más o menos que tiene otro soporte. Luego sigue con Concreto, 414 pesos, cerró con un 4.8% a la baja. Preferencial de Grupo Argos, 4.3% a la baja, cerró en 11.300. Esta es otra que viene con una caída bastante profunda, mucho más que la ordinaria. Y bueno, la verdad no me explico por qué la caída tan fuerte de la preferencial versus la ordinaria, pero pues ya sabemos que el mercado es irracional. Y lo mismo pasaba con preferencial de Grupo Sura y Grupo Sura ordinaria en su momento. Entonces, en este momento, la preferencial ha caído enormemente versus lo que ha caído la ordinaria, y el spread está otra vez bastante amplio entre estas dos especies. Le sigue Promigas, 3.7% a la baja, cerró en 6.200. Da vivienda preferencial, ya apenas un 3%, comparado con lo que cayó la otra, que fue casi un 8%, pues ya se ve pequeño ese 3%. Y teníamos que mencionar a esta infaltable mención en las bottom de la semana, la acción de Grupo Bolívar, que cae también un 3%, cerró en 75.640, y ya está en precios de agosto del año pasado. Desde la asamblea de accionistas que se llevó a cabo en la cuarta semana de marzo, la acción no para de caer desde los 90.000 pesos más o menos hasta los 75.000 pesos que ya lleva en este momento. Una caída también bastante larga de Grupo Bolívar, Don Henry, pero te lo mereces. una semana, 2 semanas antes de la asamblea, esa acción tocó los 97.000, 98.000 pesos. Para que se haga una idea. Sí. No, es que no, yo lo tengo claro. Pero, la acción tocó dos acciones antes, dos semanas antes de la asamblea, estuvo cotizando en 94.000 pesos. Y a finales de enero, la acción coqueteó con los 100.000, alcanzó a negociar a 99.000 pesos. O sea, la caída es bastante profunda este año para Grupo Bolívar, pero digamos que un poco estamos acelerada claros desde en la que asamblea. es culpa suya por la respuesta que le sacó a los Cortés, donde básicamente demostraron que ni saben qué programa de recompras tienen. Cuando el presidente de la compañía, con $1 billoncito de pesos en el bolsillo, dice que ellos todavía tienen un año para ejecutar y resulta que no tienen uno sino 3, quiere decir que el flamante presidente no sabe o no hace un control exhaustivo de lo que se debe hacer con $1 billón de pesos en caja. Complejo. Pero no me eche la culpa, don Oscar, que yo solo hice una Todo el pregunta. mercado financiero sabe que esa caída tiene nombre y apellido, ¿sí? Se llama John Henry Cárdenas allá con la representación de sus 120.000 acciones, cuando Qué mentira. mostró que los señores Cortés están interesados en hacer una recompra, pero solo si un accionista en específico les vende. Si no, los demás no importan. No. Pero Bueno, ya, en ya fin. hablando en serio, don Henry, esta acción nos demuestra que no importa la empresa, no importa qué rubro, no importa cómo lo quieran manejar. Si usted hace un anuncio de expectativa y esa expectativa no se cumple, la acción vuelve a su estado estable. Esa acción tiene como camino volver al precio de antes del anuncio de la recompra, que fueron como 60.000 pesos, 65.000 pesos. Si no hay recompra, no hay razón por la cual se haya dado esa subida. No, que es que materializar, es que reconocer. Sí, normalmente se reconocen rendimientos superlativos, se reconocen movimientos audaces, pero reconocer en este caso no sería una palabra adecuada, porque pues en realidad no han hecho mayor cosa. Lo que mostraron es que Sí, están muertos del susto, básicamente. esa es la palabra. Están, bueno, realmente como muchos del mercado están muertos del susto con lo que pueda pasar de aquí a Don segunda Henry, vuelta, ¿no?
a poner un símil que alguna vez discutimos con un querido amigo, nuestro capitán Turbulencia Gómez, y esto es exactamente equivalente a que en una turbulencia está bien que los pasajeros tengan miedo, porque pues sí, son los pasajeros, ellos sienten una sensación a la que no están acostumbrados y normal que los pasajeros, que es el público, el mercado, tenga miedo. Pero no me jodas donde ya sea el piloto el que anda con miedo de una turbulencia. Y en este caso, el piloto le contestó a don John Henry Cárdenas Cárdenas que está cagado el susto con la turbulencia. Qué pena la palabra. Ave María. Bueno, O sea, en todo caso, si usted fuera el que le hace una entrevista a un candidato presidencial con esas respuestas que le sacó, le mata la aspiración. bueno, creo que en parte sí esa era la intención, ¿no? Sí, Claramente, total. eh, pues poner en el papel, en la mesa, poner las cartas sobre la mesa y que se mostrara pues cuál era la realidad de lo que se esperaba con ese billón de pesos que tienen ahí. Pero bueno, Cuando ellos dijeron, hablamos con un accionista que no está interesado, lo que dijeron es, nos interesa recomprarle a ese accionista y no a los demás. sí, Punto. y lo otro pues que lo que hablamos en el podcast en su momento, que lanzaron el programa 5 años, pero en la cabeza de ellos les quedaban todavía 2 años, o sea, pensaban que tenían tres. Entonces, no, completamente desligados de ese proceso. Y en todo caso, lo que quiero decir es que Grupo Bolívar sigue siendo una de las empresas con los ratios más bajos en valoración, o sea, de las empresas más baratas. Coja el ratio que sea, el precio-valor en libros, coja el precio sobre utilidades, el precio sobre vida, el que quiera. Es de las más sobrevaloradas, está en el top 5 de las sobrevaloradas de la BBC. Y bueno, Yo no en estoy algún tan momento les seguro cómo llegará. están en el PER. No, yo creo que también debe estar dentro del top 5 de las más baratas por donde se le mire. Pero, Venga, pues igual, miramos. con esa pasividad y con esa respuesta, pues cero ganas de invertir allí. Los que ya estamos, pues ya estamos y no nos preocupa tampoco, pero bueno, en algún momento le Doctor, llegará su momento de brillar. le informo que no. Por PER, A ver, cuente a inclusive ver. Mineros está más cortesía de nuestro amigo Finsar y su excelente herramienta. Mineros está mejor por PER que Grupo Bolívar. Venga, le digo cuáles están mejor así en las conocidas, ¿no? Para no desgastarnos Sí, sí, para en no, las para no coger ilíquidas. exacto. No, de las que tienen algo de liquidez, aunque ya Bolívar de por sí, yo creo que está pronto a pasar a mediana liquidez. La BBC como empresa está muy cerquita, muy parecidas. Éxito está más o menos cerca. GEP está más o menos cerca. Mineros tiene mejor PER que, que Grupo Bolívar. Da Vivienda, la preferencial Da Vivienda Group tiene mejor PER. Promigas tiene mejor PER. Terpel tiene mejor PER. BHI tiene mejor PER. Ahí tiene. Y no es Bueno, porque, o sea, cuando la miramos hay, con relación precio-valor en libros, sí, la diferencia es abismal. no, Sí, y lejos. Pero es que como las rentabilidades han sido mediocres, por decirlo de alguna manera, pues eso golpea en el PER. totalmente. Bueno, seguiremos esperando a ver qué pasa con la acción de Bolívar Espérela y le después seguiremos, espérela después de las elecciones, de- para bien o para sí, mal. después de segunda vuelta. Después de Sí. segunda vuelta puede ser el renacer otra vez. Eh, bueno, seguimos con los títulos de Pay, que también cayeron importante, 2.5%, Corficol el 2%, y bueno, de ahí para abajo ya
prácticamente todo el resto de la BBC estuvo entre el 0 y el 2% de caída. Don Oscar, muy fuerte pues lo que pasó con Davi Group, muy fuerte lo de mineros, pero digamos que aquí un poco esperado. Pero en general digamos que una semana nuevamente donde el sector financiero es de los que más golpeados estuvo dentro de la composición del índice de la Bolsa de Valores de Colombia, de nuestro Colcap. Escenario internacional, don Oscar, como lo mencionamos arrancando, Standard & Poor's, nuevos máximos, 7.409 puntos. Como lo mencionamos también ya, el oro cayó bastante fuerte esta semana, 3.7%. La plata también tuvo una caída supremamente fuerte del 5.5%, sobre todo hoy que cayó como el 9%. Esa plata es extremadamente volátil. El petróleo WTI, $101 por barril, el petróleo Brent, $109 por barril. Y el dólar también tuvo un alza importante. Estuvo recuperando los 99,27 puntos, el DXY en Colombia, muy cerca de cerrar sobre los 3.800 pesos. Lleva 3 semanas espectaculares desde un cierre que tuvo hace 3 semanas en los 3.550 pesos, ya prácticamente en 3.800. Algo que se nos escape de este tema internacional, don Oscar, ¿usted cómo ve ese Standard & Poor's que fue muy fuerte esta semana con ligeras correcciones, pero aún así sigue subiendo? Creo que tuvo mucho que ver el viaje a China de Donald Trump llevando a los principales líderes y el impulso que le dio Nvidia con el tema de la autorización para venta de chips a China. Eso impulsó bastante la bolsa en los últimos 3 días. En general, fuerte Nvidia y las tecnológicas arrastradas porque se espera que surtan unos procesos de autorización similares para hacer negocios con China. Entonces, pues eso abre un mercado significativo junto con las inversiones que se pudieron haber comprometido en esa reunión entre presidentes. Creo que eso explica un poco la subida esta semana. Y la volatilidad, por supuesto. Sí, ahí total. sí estaban personalidades muy importantes de los negocios allá en China esta semana con Trump. Y a ver qué sale de esas reuniones. Porque ahí sí están prácticamente los líderes del mundo en todo sentido. Y bueno, estamos con mucha expectativa de esas conclusiones finales de lo que haya pasado allá. Bueno, don Oscar, creo que con eso cerramos los temas de esta semana. Muy interesante pues la conversación, así de medio podcast. Saludos nuevamente a Joan y a Janus, que están en preparativos. Y bueno, don Oscar, algo adicional que quiere decir. Nos falta el descache de la semana. Teniendo en cuenta que cerramos en 2.101 puntos, ¿qué cree usted que pasará la próxima semana? ¿En cuánto cerrará nuestro Colcap? 2090. Se Semana cae, corta, yo ¿no? creo. Sí, empezamos el martes, ¿no? Tenemos 4 días nomás. Yo, por el contrario, creo que vamos a tener un rebotico. Yo me voy por los 2.115. Vamos 15 punticos arriba, a ver qué pasa. No es mucho, pero creo que vamos a rebotar un poquito. Bueno, don Oscar, gracias por acompañar a este espacio el día de hoy. Don Henry, un abrazo. Bueno, para todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos nuevamente en un episodio de otro podcast bursátil. Y con don Oscar Cadena, esto fue otro podcast bursátil.